Capítulo séptimo. Hacia el otoño de 1814, Nicolás se casó con la princesa María y se fueron a vivir a Licia Gori con la madre de Nicolás y Sonia. Durante los 4 años que siguieron a su matrimonio, Nicolás, sin tener que vender la menor parte de los bienes de su mujer, pagó todas sus deudas, incluso las que había contraído con Pedro, y en 1820 sus asuntos marchaban ya tan favorablemente que había adquirido unas tierras lindantes con Licia Gori y estaban en tratos para comprar la propiedad de Otrannoye, que era su sueño más apetecido. Nicolás, forzado por las circunstancias, se apasionó por la agricultura e hizo de ella su principal ocupación. No le gustaban las innovaciones y sobre todo las innovaciones inglesas, que comenzaban entonces a estar de moda. Mufó a base de los tecnicismos agrícolas, de los productos manufacturados, de las simientes caras y en general no creía en las especialidades. No se cuidaba exclusivamente de una de las ramas de la administración en detrimento de las demás, sino que abarcaba con su actividad a la propiedad entera. Para él lo importante no era el oxígeno y el azue que la tierra y el aire contienen, el arado y los abonos, sino el trabajador que ponía en marcha todas estas fuerzas. El campesino absorbió desde un principio su atención. Para él no era un instrumento, sino un juez. Los estudió con afán, trató de comprender sus necesidades y darse cuenta de que aquel juzgaba bueno o malo. Las disposiciones que tomaba el campesino eran para Nicolás una fuente de información. Solamente cuando hubo comprendido sus gustos y sus deseos, hablado en su propio lenguaje y leído en sus pensamientos, se sintió más próximo a ellos y pudo gobernarlos con más firme y segura, es decir, proporcionarles los servicios que tenían derecho a esperar de él. Su administración dio muy pronto excelentes resultados. Con una señalada clarividencia, Nicolás nombró para las funciones de administrador, starosta y delegado a los mismos que hubieran elegido los campesinos, si tales cargos hubiesen sido designados por ellos. En lugar de analizar la composición química de los abonos o de sumirse en el deber y el haber, como decía con tono de chanza, se informaba acerca del número de bestias que poseían los campesinos y se esforzaba por todos los medios en aumentarlo. No permitía que las familias tuvieran que separarse, era despiadado respecto a los perezosos y depravados y si era preciso los expulsaba de la comunidad. Durante los trabajos de la siembra y las cosechas del trigo y del heno, vigilaba con la misma atención sus campos y los de sus parceros y pocos propietarios podían vanagloriarse de tener a los suyos en tan buen estado y que dieran tamaño rendimiento. No le gustaba tratar con los de Bori, siervos domésticos, a los que consideraba como unos parásitos. Se le acusaba, sin embargo, de no mostrarse lo bastante severo para con ellos. Cuando tenía que castigar a alguno, era tan grande su indecisión que antes de aplicar una sanción hacía consultas con todas las personas de la casa y estaba contento si se le deparaba la ocasión de enrolar al culpable como recluta en lugar de un campesino. En cuanto a estos, tenía la seguridad de contar con su asentimiento respecto a todas las órdenes que daban concernientes a las faenas agrícolas. No se permitía abrumarles de trabajo, castigarlos o recompensarlos para su satisfacción personal. Tal vez no hubiera sabido decir en virtud de qué regla obraba de esa fuerte, pero así se lo dictaba su alma firme e inflexible. Sin embargo, con frecuencia a propósito de alguna cosa desordenada o de un fracaso exclamaba despechado, ¿qué se puede hacer con nuestro pueblo ruso? Se imaginaba entonces detestar al campesino, pero amaba de todo corazón a nuestro pueblo ruso y a su genio. Por eso lo había comprendido bien y siguió la buena senda a cuyo término estaba seguro de hallar buenos resultados. Tales absorbentes ocupaciones inspiraban a su mujer una especie de celos y la princesa lamentaba no poder participar en ellas y no poder compartir las alegrías y pesares de aquel mundo que tan extraño le era. ¿A qué obedecía aquella jovialidad y buen humor de que Nicolás daba muestras a la hora del té, después de haberse levantado con las luces del alba y haber pasado toda la mañana en los campos? ¿A qué se debía su entusiasmo cuando hablaba de la actividad de un rico campesino que había
pasado toda la noche con su familia transportando haces o llenando el estercolero. ¿Por qué sonreía satisfecho cuando veía caer una lluvia menuda y apretada sobre los campos de avena, o cuando el viento deshilachaba unos nubarrones que amenazaban con interrumpir las operaciones de la siega? ¿Por qué, jadeante, con los cabellos perfumados de menta y de ajenjo silvestre, se frotaba gozosamente las manos y exclamaba: un día más como el de hoy, y entraremos nuestra cosecha y la de los campesinos? La princesa se extrañaba a sí mismo de que Nicolás, con su buen corazón y su atención en adelantarse a todos sus deseos, se mostrase contrariado al recibir por mediación de su mujer los ruegos de los campesinos que solicitaban ser relevados de ciertos trabajos. Siempre los rehusaba y, sonrojándose, la instaba a que en adelante no se mezclase en sus asuntos. Cuando, con objeto de penetrar en su pensamiento, le hablaba del bien que derramaba a sus siervos, Nicolás exclamaba: pues debes saber que es esta la última de mis preocupaciones. No es para su bienestar por lo que yo trabajo. La felicidad del prójimo es pura poesía, historias de mujeres. Lo que procuro es que nuestros hijos no tengan un día que mendigar y que nuestra fortuna se consolide mientras esté en vida. No aspiro a otra cosa, y para lograrlo son precisos el orden, la severidad y la justicia, añadió, pues si el campesino anda desnudo y está hambriento, si no tiene más que un caballo, no trabajará ni para él ni para mí. Era en verdad, de una manera tan inconsciente como Nicolás prodigaba el bien a los demás y todo fructificaba entre sus manos. Lo cierto era que su fortuna aumentaba a ojos vistas. Los campesinos de los contornos de Lisiagori acudían a cada momento a ofrecerle su colaboración, y mucho tiempo después de su muerte el pueblo conservó el recuerdo de su gestión. Sabía muy bien lo que se hacía, pensaba primero en el bienestar del campesino y luego en el suyo. Con él no era posible holgazanear. En una palabra, era un buen administrador. Capítulo octavo. Lo único que a veces atormentaba a Nicolás era su carácter excesivamente impulsivo que conservaba de sus tiempos de Húsar y su propensión a levantar la mano. Durante los primeros meses de su matrimonio no vio en ello nada reprensible, pero el segundo año cierto incidente le hizo cambiar súbita y radicalmente de opinión. Hizo llamar un día al sucesor del difunto Dron, el starosta de Bogucharau, acusado de malversaciones. Nicolás le recibió en la puerta de entrada y a las primeras palabras que pronunció el inculpado respondió con una sarta de injurias y de golpes. Unos momentos después entró para comer, se acercó a su mujer atareada con la cabeza baja en sus labores y le refirió como de costumbre cuánto había hecho por la mañana y también la cuestión del starosta. La condesa María, ora sonrojándose, ora palideciendo, no levantó la cabeza y guardó silencio. Pariente bribón, exclamó Nicolás, acalorándose al recordar la escena. Si al menos hubiese dicho que estaba borracho, pero... ¿Qué te pasa, María? Esta alzó los ojos hacia su marido y trató en vano de decir algo y bajó nuevamente la cabeza. ¿Qué te pasa, amiga mía? Las lágrimas embellecían siempre a la condesa María. Su llanto no se debía nunca a la cólera o al sufrimiento físico, sino al pesar o a la compasión, por lo que sus ojos cobraron entonces un encanto irresistible, y a la pregunta de su marido no pudo contener las lágrimas. Lo he visto todo, Nicolás, ya sé que es culpable, pero ¿por qué le has? Y ocultó el rostro entre las manos. Nicolás no contestó, se sonrojó, se apartó de ella y se puso a pasear por la habitación. Adivinaba la causa de las lágrimas de su mujer, pero le costó admitir que un acto al que estaba acostumbrado desde hacía muchos años fuese una mala acción, y se dijo: todo eso son tonterías de mujer, pero no tendrá razón. En su irresolución echó una ojeada sobre aquel rostro amado que sufría por causa de él y comprendió que la razón estaba de parte de su mujer y se sintió culpable. María, le dijo dulcemente, te juro que eso no volverá a suceder, nunca más, añadió con voz emocionada como un chico que implora el perdón. Las lágrimas de la condesa se hicieron más copiosas. Tomó la mano de su marido y se la llevó a los labios. ¿Cuándo se te rompió este camafeo, Nicolás?, dijo la condesa para cambiar de conversación mientras examinaba una sortija que Rostov llevaba siempre en un dedo y que representaba la cabeza de Laoconte. Ha sido esta mañana, María, y esta sortija rota me recordará en lo sucedido la palabra que acabo de darte. A partir de aquel día, cuando se le subía la sangre a la cabeza y se cerraban sus puños, volvía rápidamente a su sortija y bajaba los ojos
ante quien era la causa de su arrebato. Sin embargo, de vez en cuando se dejaba llevar por la cuerda y entonces, después de confesárselo a su mujer, le renovaba su provenza. María, seguramente debes despreciarme, decía, pero ¿por qué no te vas cuando no te sientes con ánimo para dominarte?, le contestaba la condesa para consolarle. Entre los nobles de la provincia se tenía a Nicolás en gran consideración, pero no era muy apreciado. Los intereses de la nobleza no le preocupaban, por lo que mientras unos lo tachaban de orgulloso, otros le creían un ignorante. Todo el verano lo dedicaba a la administración de sus bienes. Al llegar el otoño, iba a la casa desde la mañana a la noche y pasaba el invierno inspeccionando las haciendas lejanas y sobre todo leyendo libros de historia que compraba a cada año en cierta cantidad. Se estaba formando, como él mismo decía, una biblioteca seria y se imponía a sí mismo la obligación de leer todo cuanto adquiría. Al principio le fue algo engorroso, pero fue habituándose poco a poco a la lectura y acabó por tomar por ella un vivo interés. Cuando durante todo el invierno estaba casi siempre en casa, observaba los menores detalles de la vida familiar y se iba compenetrando más y más con su mujer a medida que descubría las grandes virtudes de ternura y inteligencia que tesoraba su alma. Antes de su matrimonio, Nicolás, acusándose a sí mismo y rindiendo justicia a la conducta de Sonia, había contado a la princesa María cuanto había ocurrido entre ambos, rogándole se mostrara cariñosa y amable para con su prima. La princesa María comprendió la falta de su marido, se imaginó que su fortuna había influido en su decisión, se sintió incómoda en presencia de Sonia y no pudiendo reprocharle nada, hizo lo posible para quererla. Sin embargo, no pudo lograrlo y con frecuencia no disimulaba la animosidad que sentía contra ella. Finalmente, un día, reconviniéndose a sí misma, confesó a Natacha los sentimientos que le embargaban. ¿Te acuerdas?, le preguntó Natacha, de un pasaje del Evangelio que cuadra maravillosamente con Sonia. ¿Cuál?, preguntó la princesa María, extrañada. A quien es rico todo le será dado y poseerá todavía más, pero a quien nada tiene le quitarán incluso lo poco que posee. Ella es quien nada posee y quien ha sido desposeída de todo. ¿Por qué? Lo ignoro, quizás porque carece de egoísmo, pero lo cierto es que todos se lo han arrebatado. Debo confesarte que me da mucha pena. Antes deseaba que se casara con Nicolás, pero presentía al mismo tiempo que tal matrimonio no se efectuaría jamás. Es la flor estéril de la escritura, pero a veces me parece que no tienen los mismos sentimientos que nosotros. La condesa María objetó a Natalia que aquellas palabras del Evangelio tenían otra significación, pero viendo a Sonia, acababa por dar la razón a su cuñada. Sonia parecía efectivamente resignarse a su destino de flor estéril y a no darse cuenta de la penosa que resultaba su situación. Hubiérase dicho que, como los gatos, parecía familiarizarse más con la casa que con las personas que la habitaban. Cuidaba a la condesa, acariciaba a los chicos y se mostraba siempre dispuesta a prestar todos los servicios imaginables, y todo esto era aceptado por los demás como una cosa natural y sin expresar por ellos el menor agradecimiento. La hacienda de Lisiagori había sido reconstruida, pero sus instalaciones no eran las mismas que las que existían en vida del viejo príncipe. Las nuevas construcciones, que habían sido edificadas en época en que el dinero iba escaso, eran más sencillas que las anteriores, edificadas con madera sobre los antiguos cimientos de piedra. La parte destinada a habitaciones era vasta y espaciosa, sus pisos encerados, su modesto mobiliario, sus divanes, sus butacas, sus sillas y sus mesas de madera de álamo blanco eran obra de carpinteros artesanos. No faltaban tampoco las habitaciones destinadas a los amigos, que ocupaban con frecuencia los parientes de los Rostov y los Volkonsky. Pasaban meses enteros en Lisiagori con sus familias y numerosos domésticos, y los días del cumpleaños y del santo de los propietarios, un centenar de invitados acudían a la hacienda y pasaban en ella 1 o 2 días. Durante el resto del año discurría dulcemente la vida tranquila y regular de todos los días, con sus desayunos, comidas y cenas habituales, en cuya minuta entraban únicamente productos de la hacienda. Capítulo 9. Era el día 5 de diciembre de 1820, víspera de San Nicolás. Aquel año Natalia,
con sus hijos y su marido que se encontraba en casa de su hermano desde el comienzo de otoño. Pedro se había marchado a San Petersburgo por asuntos particulares, según decía, y aun cuando había de pasar en aquella ciudad 3 semanas, hacía ya 7 que estaba ausente, por lo que se le esperaba de un momento a otro. Aquel 5 de diciembre, además de la familia de Zhukov, los Rostov hospedaban en su casa a un antiguo amigo de Nicolás, el general retirado Vasilio Fedorovich Denisov. Nicolás sabía muy bien que el día 6, su fiesta onomástica, con motivo de la llegada de los invitados, tendría que despojarse de la bata, ponerse otras prendas de vestir, calzar zapatos estrechos y puntiagudos e ir a la iglesia nueva que él mismo había hecho construir, regresar para recibir las felicitaciones, obsequiar a los convidados y hablar de las elecciones de la nobleza y de la cosecha, pero entre tanto se creía con derecho a hacer su vida ordinaria. Antes de cenar, Nicolás revisó las cuentas del administrador de Riazán, cuya hacienda era propiedad del sobrino de su mujer. Escribió 2 cartas de negocios y dio un vistazo al cercado, al corral y al establo. Cartas de Después de tomar las disposiciones convenientes para el jolgorio que se preparaba para el día siguiente con motivo de su fiesta onomástica, volvió a casa para cenar y sin dedicar un momento a hablar a solas con su mujer, se sentó a una larga mesa en la que estaban dispuestos 20 cubiertos y en torno a la cual se hallaban reunidos sus parientes. Estaban su madre, la anciana señora Bielova, que vivía con ella, su mujer, sus 3 hijos, los institutrices, el preceptor de su sobrino, Sonia, Denisov, Natacha, los 3 hijos de esta, la niñera y el viejo arquitecto Imal Ivanich, que pasaba sus días de descanso en Lisiagori. La condesa María estaba sentada a la cabecera de la mesa. Tan pronto como su marido hubo ocupado su sitio en el modo de despegar la servilleta y de apartar bruscamente el plato de sopa que tenía delante, conoció que estaba de mal humor. Solía estar cuando volvía del campo y se encontraba al sentarse a la mesa con la sopa delante de él. La condesa María, que conocía perfectamente su estado de ánimo, esperaba tranquilamente que hubiese terminado la sopa y entonces se dirigía a él con dulces palabras y le obligaba a confesar que estaba murmurado sin motivo alguno, pero aquel día se olvidó de su prudente costumbre. La entristecía que sin razón alguna se mostrara contrariado y su actitud le causaba mucha pena. Le pregunté a dónde había ido y Nicolás se lo dijo. Siguió preguntándole si todo marchaba bien en los campos. Rostov, visiblemente molesto por el tono artificioso de la pregunta, frunció el entrecejo y se limitó a murmurar unas palabras. No me he equivocado. ¿Por qué estará disgustado conmigo? Pensó la condesa, que en el acento brusco de su marido adivinó su deseo de no proseguir la conversación. Sin embargo, aun cuando la princesa se daba cuenta de que sus preguntas no eran del todo adecuadas en aquel momento, no podía por menos de continuar interesándose por las actividades de su marido. En el transcurso de la cena, gracias a Denisov, la conversación se hizo general y animada, pero la condesa María no volvió a dirigir la palabra a su marido. Cuando los circunstantes se levantaron de la mesa, fueron a cumplimentar a la vieja condesa. Entonces la condesa María tendió la mano a su marido y le preguntó por qué razón estaba enojado con ella. Siempre sales con extravagancias, no tengo el menor deseo de enojarme, replicó Nicolás, pero la palabra siempre encerraba el juicio de la condesa María. Este significado: sí, estoy enojado, pero no quiero explicarte la causa. Nicolás vivía tan acorde con su mujer que hasta Sonia y la vieja condesa, que por celos deseaban que surgiera alguna desaveniencia entre ambos, no podían dar con ningún motivo de reproche. No obstante, existían entre los esposos momentos de animosidad, a veces precisamente después de una temporada provechosa se observaba entre ellos cierta tirantez. Ocurría eso con frecuencia durante los periodos de gravidez de la condesa María, en uno de los cuales se encontraba a la sazón. Señoras y señores, dijo Nicolás en voz alta y con fingido buen humor, que a la condesa María le pareció una ofensa dirigida expresamente a ella. Estoy levantado de las 6 de la mañana. Hoy quiero descansar un poco porque mañana tendré un día muy ajetreado. Y sin dirigir una sola palabra a su mujer, se marchó al saloncito y se tumbó en el diván. Como siempre, habla con todo menos conmigo. Bien se ve que le inspiro repugnancia, sobre todo en este estado, pensó la princesa. Contempló su vientre abultado y vio en el espejo su rostro amarillento, afinado, y sus ojos hundidos y grandes como nunca lo habían sido. Todo le pareció desagradable, los gritos y las risas de Denisov, los dichos de Natacha y sobre todo la mirada furtiva que le dirigió Sonia, a la que escogía
La primera para hacerla blanco de su cólera. Permaneció unos momentos con los invitados y no acertando a comprender nada de cuanto decía, salió despaciosamente de la estancia y se fue a la habitación de los niños. Los pequeñuelos jugaban a hacer un viaje a Moscú, encaramados sobre unas sillas y le invitaron a marcharse con ellos. La condesa María se sentó y les acompañó en el juego, pero el pensamiento de su marido y su inmotivado arrebato la atormentaban continuamente. Se levantó y con dificultad, caminando de puntillas, se dirigió al saloncito. Tal vez no estoy dormido todavía. Hablaré con él. Andriushka, el mayor de los chicos, andando también de puntillas, la siguió, pero la condesa María no lo advirtió. En aquel momento la condesa María oyó la voz de Sonia, que se hallaba en el saloncito y que decía: me parece que estoy durmiendo, querida María. Está cansado y Andriushka podría despertarlo. La condesa se volvió y vio a Andriushka, comprendió que Sonia tenía razón y precisamente por esto se molestó y retuvo penosamente una palabra violenta. No contestó, pero para no obedecer a la sugerencia de Sonia, hizo señal a Andriushka de que la siguiera en silencio y se dirigió hacia la puerta. Desde la habitación donde dormía Nicolás llegaban a los oídos de la condesa el rumor de su respiración acompasada, cuyos matices ella conocía muy bien. Al escuchar su respiración se imaginaba la frente despejada de su marido, su bigote y su rostro que la condesa contemplaba en el silencio de la noche mientras él dormía. De pronto Nicolás se movió y tosió, lo que dio motivos a que Andriushka gritara desde la puerta: «Papá, mamaita, está aquí». La condesa María palideció de espanto y comenzó a hacer señas a su hijo. El pequeño cayó y por unos momentos reinó un silencio que a la condesa María le era muy penoso, porque sabía que Nicolás se contrariaba mucho si le despertaban. De pronto se oyó a través de la puerta otro carraspeo y la voz desabrida de Nicolás: «No me dejáis tranquilo un momento. ¿Eres tú, María? ¿Por qué has traído aquí al niño?» «Había venido solo por mirar, no vi al pequeño, perdóname». Nicolás tosió ligeramente y cayó. La condesa María se retiró de la puerta y acompañó a su hijo a la habitación. Al cabo de 5 minutos, la pequeña Natacha, una criatura de 3 años con ojos negros y que era la predilecta de Nicolás, al enterarse por su hermano que su padre dormía y que su madre se hallaba en el saloncito, corrió al encuentro de aquel. La pequeñuela de ojos negros empujó atrevidamente la puerta, avanzó con decisión y examinó la posición en que se encontraba su padre, que dormía de espaldas a ella. Luego se levantó sobre la punta de los pies y besó la mano que Nicolás tenía debajo de su cabeza. Este se despertó sonriente y enternecido. «Natacha», gritaba conteniendo su voz la condesa María desde la puerta, «papá quiere dormir». «No, mamá no quiere dormir», repuso convencida la pequeña. «Está riendo». Nicolás quitó las piernas del diván y tomó en brazos a su hija. «Entra, Natacha», dijo a su mujer. La condesa María entró en la habitación y se sentó al lado de su marido. «No me di cuenta de que entraba», aventuró tímidamente. Nicolás, que tenía tomada la mano a la pequeña, miró a su mujer y, percibiendo la expresión culpable que debía reflejar su rostro, la enlazó con otra mano y le besó los cabellos. «¿Damos un beso, mamá?», preguntó Natacha. La pequeña, presa de confusión, se echó a reír. «¿Otra vez?», exclamó con gesto imperioso, señalando el lugar donde Nicolás había besado a su mujer. «No sé por qué te figuras que estoy de mal humor», dijo Nicolás en respuesta a la pregunta que sabía estaba en el ánimo de su mujer. «No puedes imaginarte cuánto sufro cuando te veo en ese estado. Siempre me parece que...». «Va, María, no digas tonterías», exclamó Nicolás riendo. «Me parece que no puedes amarme porque soy tan fea, siempre, y sobre todo ahora, en este estado. Por Dios, María, no digas esas cosas. Solo Malvina y otras como ellas son amadas, únicamente porque son hermosas. Pero es que yo amo a mi mujer. No, no te amo, pero ¿cómo decírtelo? Sin tu presencia o cuando estamos enojados me siento desorganizado y no puedo hacer nada. ¿Acaso amo a mi dedo? No, no, lo amo, pero si me lo cortaran, mis sentimientos son distintos, pero comprendo lo que dices. ¿No estás, pues, enojado conmigo? Terriblemente, exclamó jovialmente Nicolás, y acariciándose los desgreñados cabellos se puso a pasear por la habitación. «¿Sabe lo que pienso, María?», preguntó de repente, reflexionando en voz alta. No se preguntaba porque
Poco le importaba si la condesa estaba dispuesta a escucharlo, puesto que pasaba por su mente una idea, también debía pasar esta por la de la condesa María. Le comunicó su propósito de invitar a Pedro a que se hospedara en su casa hasta la próxima primavera. La condesa María le escuchó, hizo algunas observaciones y comenzó asimismo a pensar en voz alta. Se refería a los pequeños. Fíjate cómo apuntas a la mujercita, dijo señalando a la pequeña Natacha. Los hombres nos echáis en cara a las mujeres la falta de lógica, y nuestra lógica es esta. Cuando yo le digo, papá quiere dormir, ella contesta, no es verdad, está riendo, y tiene razón. La condesa María sonreía beatíficamente. Sí, sí. Nicolás tomó a la pequeña, la levantó, la sentó sobre sus hombros y comenzó a dar vueltas por la habitación. Padre e hija parecían igualmente felices. Una cosa debo decirte, temo que muestras una excesiva parcialidad. La quieres demasiado, murmuró la condesa María. Sí, es verdad, pero ¿qué quieres que haga? Yo procuro disimularlo. En aquel momento un rumor de pasos anunció que alguien acababa de llegar al vestíbulo. Estoy seguro de que es Pedro. Voy a ver. Y la condesa María salió de la habitación. Nicolás se puso a corretear por la habitación y cuando comenzó a dar resoplidos bajó a la pequeña de sus hombros y la besó fuertemente. Los saltos que acababa de dar evocaron en su mente los pasos del baile y al mirar el rostro rubicundo y gozoso de su hijita, se la imaginó hecha ya una jovencita mientras el anciano la acompañaba a las veladas y como su difunto padre pensaba con ella los pasos de Danila Cupor. Nicolás, es él, exclamó la condesa María entrando en la habitación. Natacha no cabe en sí de gozo. Tenías que ver de qué modo lo reconvenía por haber tardado tanto en venir. Vamos enseguida y basta de besos, añadió sonriendo mirando a la pequeña colgada del cuello de su padre. Nicolás salió con su hijita en brazos y la condesa se quedó sola. Jamás hubiera pensado que pudiera existir tanta felicidad, pensó. Su rostro se iluminó con una sonrisa, pero al mismo tiempo dio un suspiro y una tristeza melancólica empañó su mirada profunda, como si además de la felicidad que sentía existiera otra en este mundo inasequible para ella. Capítulo 10. Natacha se había casado durante la primavera del 1803. En 1820 ella era madre de 3 hijas y criaba en aquel momento a su cuarto hijo, un varón. Había engordado y hubiera costado trabajo reconocer en aquella joven matrona a la Natacha de antaño, tan esbelta y avisada. Sus facciones eran más acusadas, su rostro parecía más abultado y más redondo, pero aquellas exuberancias de vida de todo su ser que antaño constituía su principal encanto solo se reflejaba en ella con raros intervalos, bajo la influencia de ciertas impresiones, como por ejemplo el retorno de su marido, la convalecencia de uno de sus hijos o al hablar con su cuñada acerca del príncipe Andrés, tema este último que jamás abordaba con Pedro ante el temor de despertar en él celos retrospectivos. También se animaba la condesa cuando, lo que sucedía muy rara vez, se disponía a cantar. Se avivaba entonces la antigua llama y a la seducción del pasado que iluminaba su rostro se añadía un nuevo encanto. Durante los primeros tiempos de su matrimonio había evitado sucesivamente en Moscú, San Petersburgo y en el campo. Frecuentaba poco la sociedad y si alguna vez lo hacía no sabía mostrarse amable ni halagadora. A decir verdad, Natacha no sabía si le gustaba o no la soledad. Le parecía que no, pero absorbida por sus deberes maternales y su participación en los menores detalles de la existencia de su marido, solo podía atender a todas estas obligaciones renunciando al mundo. Quienes la conocieron de soltera se extrañaron sobremanera del cambio que se ha operado en ella. Únicamente la vieja condesa había comprendido por su instinto maternal que aquel brío de su hija se calmaría así que tuviera un marido e hijos a quienes amar. No había dicho siempre que Natacha sería una mujer y una madre ejemplar, solo que, añadía la condesa, lleva su amor hasta lo absurdo. Natacha no seguía aquella regla de oro que las personas de ánimo elevado y sobre todo los franceses recomiendan a las muchachas y que consiste en no abandonarse cuando se casan, en cultivar su talento y sus gracias y en realizar los atractivos de su persona a fin de continuar cautivando al marido como antes de su matrimonio. Antes, al contrario, había renunciado completamente a sus deducciones
y entre estas a su canto, que era la mayor de ellas. Pensar en su tocado, en sus modales, en hablar con elegancia, en tomar en presencia de Pedro actitudes que subrayaran sus perfecciones físicas, en una palabra, fastidiarlo con sus pretensiones y sus exigencias, le hubiera parecido tan ridículo a ella como a Pedro, a quien había entregado en cuerpo y alma y a quien no ocultaba ninguno de sus pensamientos más íntimos. Natacha se daba cuenta de que su matrimonio no estaba sujeto al encanto poético que antaño la había embargado, sino a algo firme e inmutable como el vínculo que unía su alma a su cuerpo. Tal vez le hubiera gustado agradar a los demás, pero no podía aventurarse a llevar a cabo tal experimento porque sencillamente no podía disponer del tiempo para ello. Capítulo 11. Hacía 2 meses que Pedro era huésped de los Rostov, cuando recibió una carta de uno de sus amigos de San Petersburgo, miembro de una sociedad de la que aquel había sido fundador, en la que se solicitaba su presencia en la capital para discutir importantes cuestiones. Natacha, después de haber leído la carta, pues leía todas las que recibía su marido, y a pesar del dolor que la separación de Pedro había de producirle, fue la primera en aconsejarle efectuar el viaje, pues siempre temía ser un obstáculo a las actividades intelectuales de su marido. A la mirada tímidamente interrogadora de Pedro, respondió Natacha con una aquiescencia sin reservas. Solamente le rogó que fijara la duración de su ausencia y se convino que ésta sería de 4 semanas. Había transcurrido ya 1 mes y medio desde la marcha de Pedro y Natacha, al ver que no regresaba su marido, pasaba con frecuencia de la irritación a la melancolía y hasta a la inquietud. Desde hacía algunos días había llegado Alicia Gori, el general retirado Denisov. Miraba a Natalia con asombro y tristeza, como se contempla un retrato cuyo vago parecido recuerda imperfectamente al ser que se amó. Todo cuanto quedaba de la hechicera de antaño reducíase a esa mirada opaca, a palabras insignificantes y a inacabables conversaciones sobre los niños. Aquellos días Natalia estaba triste y su tristeza aumentaba todavía cuando su madre, su hermano, Sonia o la condesa María trataban para consolarla de excusar el retraso de Pedro. Todas esas reflexiones y toda esa estúpida sociedad no son más que tonterías, decía refiriéndose a cosas de cuya importancia estaba firmemente convencida. Luego se iba a la habitación de sus 2 hijos para dar el pecho a Petia. Solo podía consolarla aquel pequeño ser que se aferraba a su seno y que lanzaba suavísimos resoplidos con su diminuta nariz, y con los movimientos de su boquita parecía decirle: tú te enojas, eres celosa, quieres vengarte, pero tienes miedo. Y yo, que estoy aquí, soy el mismo que él. Es la pura verdad y nada se podía objetar. Durante aquellas 2 semanas de inquietud, Natacha recurrió tan a menudo a su hijo para tranquilizarse, se ocupó tanto de él y le dio el pecho con tanta frecuencia que el pequeño cayó enfermo. La dolencia preocupó mucho a Natacha, pero eso justamente lo que ella precisaba. Los cuidados que prodigaba a su hijo le hacían más soportable la inquietud provocada por la ausencia de su marido. Cuando el coche de Pedro se detuvo ante la puerta, Natacha amamantaba a su hijo. La vieja criada, que conocía el secreto de alegrar a su ama, entró rápidamente en la habitación para comunicarle la noticia. ¿Ha llegado?, preguntó Natacha sin hacer el menor movimiento por miedo a despertar a su hijo, que se había dormido. Sí, señora. Natacha sintió que la sangre se agolpaba en sus sienes, las piernas se le doblaban y no podía dar un paso. El pequeñuelo abrió los ojos, miró a su madre como si quisiera cerciorarse de su presencia y nuevamente movió los labios. Natacha le retiró suavemente el pecho, puso a su hijo en manos de la vieja criada y luego se dirigió hacia la puerta, presa de remordimiento por haber dado muestras de una desmedida alegría y por haber desprendido demasiado fácilmente del pequeño. Se detuvo en el quicio de la puerta y se volvió. Váyase tranquila, señora, murmuró la vieja, sonriendo con familiaridad a su ama y depositando al chico en la cuna. Natacha, con paso diligente, se dirigió a la antesala. En aquel momento, Denisov, que fumando con una pipa salía de su habitación y cruzaba el salón, reconoció por primera vez a la Natacha de antaño, cuyo rostro transfigurado resplandecía con una luz clara y alegre. «Ha llegado», exclamó Natacha corriendo, y Denisov se alegró de la llegada de Pedro, que no era ciertamente santo de su devoción.
Al llegar a la antesala, Natacha se dio cuenta de la presencia de una persona de alta estatura, arrebujado en una pelliza, y que en aquel momento se estaba quitando la bufanda. «Es él, sí, ya está aquí», exclamó, y corriendo hacia Pedro le abrazó fuertemente. Luego retrocedió unos pasos y contempló el rostro frío, congestionado y satisfecho de su marido. Sí, es él, y está contento y de buen humor, pensó. De pronto recordó las angustiosas horas sufridas durante las 2 semanas que había estado esperándole. La alegría que iluminaba su rostro se desvaneció, frunció el entrecejo y a los primeros transportes de gozo sucedieron los reproches y las palabras duras. Sí, claro, tú estás muy satisfecho y te has divertido mucho, pero ¿y yo? Al menos te hubieses acordado de los pequeños. Me moría de angustia y se me cortó la leche. Petya ha estado muy enfermo y tú, ¿estás contento? Sí, claro. Pero Pedro no se consideraba culpable porque le había sido imposible regresar más pronto. Aquellas palabras agresivas eran pues inadecuadas. Sabía muy bien que al cabo de 2 minutos se habría disipado la borrasca y se daba cuenta sobre todo de que se sentía alegre y satisfecho. Quería sonreír, pero no se atrevía a pensar en ello. Optó, pues, por dar a su semblante un aspecto de culpabilidad y agachó la cabeza. No podía venir antes, te lo juro. ¿Y Petya cómo se encuentra? Ya está bien, no ha sido nada. Vámonos. Si supieras cuánto sufro, cuánto tú estás ausente. ¿Te encuentras bien? Vamos, dijo Natacha, y sin soltarle la mano entraron en la habitación. Cuando Nicolás y su mujer fueron en busca de Pedro, este se hallaba en la habitación de los pequeños y sostenía con su enorme mano derecha al niño que acababa de despertarse y que sonreía gozoso con la boca abierta en la que apuntaba un solo diente. Hacía ya un buen rato que la tempestad había amainado y un sol radiante resplandecía en el rostro de Natacha, que miraba a su marido y a su hijo. ¿Se lo has contado al príncipe Fidor? Preguntó Natacha. Sí, todo. Ya ves qué erguido se mantiene, decía Natacha pensando en la cabecita de su hijo. Ah, qué horas de angustia me has hecho pasar. ¿Has visto a la princesa? Es verdad que está enamorada de... Sí, ya puedes figurártelo. En aquel momento entraron Nicolás y la condesa María. Pedro, sin dejar al pequeño, se la dio para besarlo y contestó a las preguntas que le hicieron. Era visible, sin embargo, que a pesar de las numerosas cosas interesantes que tenía por explicar, toda su atención se concentraba en aquella cabecita vacilante protegida por una chichonera. ¡Qué preciosidad de criatura!, dijo la condesa María, haciéndolo mimos al pequeño. No comprendo, Nicolás, añadió dirigiéndose a su marido, ¿cómo no te gustan esas preciosidades? Pues no lo entiendo, no puedo entenderlo, replicó Nicolás, mirando al niño con actitud indiferente. Un pedazo de carne. Vamos, Pedro. Y en cambio no hay otro padre como él, dijo la condesa María para justificar a Nicolás, pero no le gustan hasta que han cumplido por lo menos un año. Pedro es muy cariñoso, intervino Natalia. Dice que su mano tiene la medida justa del trasero del pequeño. Fijaos, sí, pero mis manos no solo sirven para eso, atajó Pedro, y con una cara muy risueña depositó su hijo en manos de la vieja criada. Capítulo 12. Al igual que en todos los hogares, vivían en Licia Goria personas de diferente índole, que, no obstante mantener cada una de ellas sus propias peculiaridades, hacíanse mutuas concesiones y formaban un todo armónico. El más ínfimo incidente era igualmente triste, alegre o grave para todos, pero los motivos que le impulsaban a alegrarse o a entristecerse eran particulares de cada uno de ellos. El retorno de Pedro a Liciagori fue uno de los más felices e importantes acontecimientos y dejó sentir sus efectos en toda la casa. Los criados se alegraron del regreso de Pedro porque presentían que en adelante su amo se ocuparía menos de ellos, sería menos severos en sus inspecciones cotidianas, se mostraría más indulgente y de mejor humor, y por último les distribuiría ricos regalos con ocasión de las fiestas de Navidad. Los niños y las amas mostraron asimismo su satisfacción porque nadie como Pedro sabía disponerlo todo, solo él sabía interpretar la escocesa y al compás de esa única pieza de su repertorio trenzaban todos los pasos de baile imaginables. Contaban también que no serían olvidados en la fiesta de fin de año. El pequeño Nicolás Volkonsky, que contaba 15 años, aunque de complexión enfermiza y delicada, era inteligente y avispado. Sus ojos eran grandes y hermosos y sus cabellos, de un rubio dorado, graciosamente ensortijados. Como todos los demás habitantes de la casa, no cabían de gozo, pues el tío Pedro, como le llamaba, era objeto de su entusiasta adoración. La condesa María, que cuidaba de su educación,
no había logrado inculcarle semejante sentimiento respecto a su Nicolás, e incluso parecía que el muchacho mostraba hacia él una indiferencia ligeramente desdeñosa. Ni el uniforme de USA ni la cruz de San Jorge de su tío Rostov excitaban sus deseos. Pedro era su Dios y su único afán era llegar a ser tan bueno y tan instruido como él. Cuando le veía, su rostro se iluminaba y si Pedro le dirigía la palabra, su corazón latía desacompasadamente y se sonrojaba de placer. Retenía todo cuanto le oía decir y lo repetía una y otra vez o lo discutía con desaires. Pasado de Pedro, las desventuras que le acontecieron antes de la guerra, su cautiverio, la poética novela que a este respecto había hilvanado con palabras cogidas al vuelo, su amor por Natacha, a la que amaba con exaltación infantil, y sobre todo la amistad de Pedro por su padre, hacían de él, a los ojos del chico, un héroe y un ser sagrado. La emocionada ternura con que Pedro y Natacha hablaban del difunto había dado pie a que el muchacho, cuyos sentimientos afectivos comenzaban vagamente a despertarse, adivinara que su padre había amado a Natalia y que, al morir, la había legado a su amigo. El pequeño Nicolás sentía, pues, por su padre una verdadera veneración, y aun cuando no podía recordar sus facciones, se lo representaba constantemente en su imaginación, en medio de lágrimas de ternura. Los huéspedes estaban satisfechos por la llegada de Pedro porque veían en él a un hombre con el que uno se siente animado y predispuesto a todo lo bueno. Las personas mayores de la casa, porque estaba entre ellos un amigo a cuyo lado la vida era más fácil y agradable, y las damas ancianas por los regalos que traía y sobre todo porque Natacha volvía a animarse. Pedro se daba cuenta de las esperanzas que fundaban en su persona y se afanaba en proporcionar a cada uno lo que de él esperaba. Como era muy distraído, confiaba en la lista que al marchar a San Petersburgo le había entregado su mujer. Adquirió pues cuanto era necesario, sin olvidarse de los encargos que le habían hecho la madre y el hermano, ni el vestido, un obsequio destinado a la señora Bielova, ni los juguetes para sus sobrinos. En los primeros tiempos de su matrimonio le extrañaba sobremanera la exigencia con que su mujer le instaba a que cumpliera estrictamente todos los encargos que le daba y que comprara como era cuanto era necesario para la casa, tanto que después del primer viaje en que se olvidó de todo, se quedó asombrado al ver que su mujer se había entristecido mucho a causa de su distracción. Convencido ahora de que Natacha no le haría encargos propios ni para los demás, a menos que él mismo se brindara para ello, experimentaba en aquel momento una alegría infantil, como nunca hubiera llegado a imaginar, con aquellas compras de regalos para toda la casa, y en adelante jamás se olvidó de nadie. Tanto fue así que sí, por algo debía regañarle a Natacha era por haber adquirido demasiados, según la opinión de los más. Pedro tenía, entre otros defectos que él consideraba cualidades, los de vestir con negligencia y ser en extremo desidioso, pero Natacha había adquirido otro, la avaricia. Desde que vivía en familia, Pedro, cuya servidumbre era muy numerosa y sus gastos muy cuantiosos, había observado con gran admiración que gastaba menos que antes y que sus últimos negocios, a pesar de la rémora de las deudas contraídas por su primera mujer, empezaban a dar excelentes resultados. Sus gastos habían menguado porque llevaba una vida regular y el lujo más costoso, que consistía en cambiar a cada momento el tren de vida, había sido abandonado y nadie le echaba de menos. Comprendía que su modo de vivir había sido definitivamente establecido hasta la hora de su muerte y que no estaba en sus manos someterlo a la menor modificación. Pedro, satisfecho, con rostro risueño, desenvolvía los paquetes de los regalos. No está mal, ¿verdad? Dijo desplegando un trozo de ropa como lo haría un tendero. Natacha, sentada ante Pedro, con la mayor de las niñas en su regazo, miraba alternativamente los ojos brillantes de su marido y los objetos que éste iba mostrando. ¿Es para la señora Bielova? Preguntó Natacha. Luego tocó la tela y añadió, te ha costado por lo menos un rublo el metro. Pedro contestaba a las preguntas de su mujer. Es caro, observó Natalia. Qué contentos están los chicos y la mamá. Pero, ¿por qué me has comprado esto? Agregó, sin poder contener una sonrisa al ver un peine de oro guarnecido de perlas que por lo visto era la última moda en las grandes capitales. Fue Adela quien me aconsejó que lo comprase, dijo Pedro.
¿Cuándo lo podré lucir? Prosiguió Natacha, aplicándose el peine en una de sus trenzas. Quizás se vuelvan a llevar cuando presentemos a Machenka en sociedad. Y ahora vámonos. Tomaron los regalos y se dirigieron primero a la habitación de los niños y después a la de la condesa. Esta había rebasado ya los 60 años. Sus cabellos completamente blancos aparecían cubiertos con una pequeña cofia. Su rostro estaba surcado de arrugas, sus ojos como eternamente empañados y el labio inferior sumido. Después de la muerte de su hijo y de su marido, que habían acaecido en fechas muy próximas, la una de la otra, la condesa se consideraba un ser carente de objeto y de sentido, olvidado por azar en este mundo. Comía, bebía, dormía, velaba, pero no vivía. Solo pedía a la vida una tranquilidad completa y ésta no podía alcanzarla sino con la muerte. Sin embargo, para esperarla le era preciso vivir, es decir, consumir sus fuerzas vitales. En un grado más elevado se observaba en ella lo que se advierte en los chicos y en las personas ancianas, la capacidad para ejercer las diversas funciones y actitudes de la misma. Le era necesario comer, dormir, pensar, llorar, trabajar, enojarse, etc., porque poseía un estómago, un cerebro, unos músculos, unos nervios, etc. Todo ello lo hacía sin mediar ninguna provocación exterior, al revés de lo que acontece con los hombres en la madurez de la vida, que solo aplican sus fuerzas hacia el objetivo que persiguen. Hablaba porque sentía la necesidad física de hacer uso de sus pulmones y de su lengua. Lloraba como una criatura cuando tenía que asomarse, etc. Así pues, por las mañanas, sobre todo si la cena de la víspera había sido abundante, era preciso enojarse y tomaba como pretexto la sordera de la señora Bielova, por la que desde un extremo de la habitación iniciaba en voz baja un diálogo. Me parece que hoy hace un día caluroso, querida, murmuraba. Seguramente debe haber llegado, respondía la señora Bielova. Entonces la condesa proseguía con acento malhumorado. Dios mío, qué sorda está, qué desgracia. Otro de sus pretextos lo constituía el rapé, que unas veces encontraba seco, otras húmedos y otras desmenuzado. Después de esa futeza su rostro aparecía vidrioso y tales indicios instruían a sus doncellas acerca del grado de sordera de la señora Bielova y de la humedad del rapé. Otras veces le apremiaba la necesidad de hacer uso de la capacidad de pensar que le quedaba y se le deparaba la ocasión para ello al hacer un solitario, y si le era necesario llorar, se ponía a hablar del difunto conde. Cuando tenía que desahogarse, el pretexto radicaba en Nicolás y su mujer. Cuando tenía que mortificar a alguien, había de referirse a la condesa María. Y por último, cuando era preciso aclararse la garganta, lo que ocurría por lo general hacia las 7 de la tarde, después de la digestión que efectuaba en su habitación oscura, el pretexto se reducía siempre a la misma historia contada ante el mismo auditorio. Toda la familia se hacía cargo del estado de la anciana. Nadie hablaba nunca de ello y todo el mundo se esforzaba en satisfacer sus deseos. Solo con las miradas tristes y jubilosas a la vez que cambiaban a menudo Nicolás, Pedro, Natacha y la condesa María, se hacían cargo unos y otros de la situación. Sin embargo, aquellas miradas encerraban otro significado, daban a entender que la vieja condesa había cumplido ya su misión en este mundo, que todos llegarían un día a ser como ella y que era una dicha obedecer y contenerse para ser queridos por aquel ser lleno de vida en otros tiempos y ahora tan postrado. Y aquellas miradas parecían decir: Memento mori. Entre las personas de la casa, solo las de índole maligna o del todo imbéciles y las criaturas no alcanzaban a comprender a la condesa y se apartaban de ella. Capítulo 13. Cuando Pedro entró en el salón con su mujer, la condesa se hallaba en aquel estado en que le era necesario el trabajo cerebral de jugar un solitario con los naipes. Por eso, aunque pronunciara la palabra con que solía saludar el regreso de su yerno, gracias a Dios que ha llegado, querido, hacía ya mucho tiempo que te esperaba, loado sea Dios, y aquellas otras que él prefería cuando lo agasajaban con algún presente. No es el obsequio lo que te agradezco, amigo mío, sino el que te hayas acordado de mí. Era evidente que en aquel momento la presencia de Pedro la contrariaba porque la distraía del solitario inacabado, y hasta que no hubo terminado no se puso a examinar los objetos. Eran estos un estuche para juego de naipes magníficamente trabajado, una taza de porcelana de Sebres, color azul pálido, en cuya tapadera había pintada así una pastora, y una tabaquera de oro con el retrato del conde que la condesa había
hacía mucho tiempo que deseaba y que Pedro había encargado a un miniaturista de San Petersburgo. En aquel momento, como no tenía muchas ganas de llorar, miró el retrato con escasa atención y se ocupó con preferencia del estuche. Gracias, querido, estoy muy contenta, pero lo que más me gusta es que hayas regresado. Eso no está bien. Lo que tienes que hacer es reñir a tu mujer, que sin ti parece estar como loca y no ve nada ni se acuerda de nada, sentenció como solía hacerlo en semejantes circunstancias. Mira, Ana Timofievna, el estuche que me ha traído mi hijo. La señora Bielova admiró el obsequio y se entusiasmó con la tela que le habían traído. Aunque Pedro, Natacha, Nicolás, la condesa María o Denisov tuviesen que decir algo de que no podían hablar delante de la condesa, no porque se ocultasen de ella, sino porque la pobre mujer vivía tan atrasada sobre ciertas cosas que si comenzaban a conversar delante de ella era preciso contestar a preguntas fuera de lugar y repetir cosas que ya habían dicho miles de veces, como por ejemplo que fulano había muerto, o que sultana se había casado, lo que la condesa olvidaba enseguida. Pues bien, a pesar de ello, permanecieron como dos de costumbre en el salón cerca del Samóvar. La condesa dirigió a Pedro una serie de preguntas inútiles que no interesaban a nadie, a las que Pedro tuvo que responder. El príncipe Basilio envejecido, la condesa María Alexievna, le envía recuerdos. Aquella conversación que a nadie importaba, pero que era necesaria, prosiguió mientras tomaron el té alrededor de la mesita redonda y cerca de Samóvar, que estaba al cuidado de Sonia. Se hallaban reunidas todas las personas mayores de la familia. Los niños, los preceptores y las niñeras habían ya tomado el té y se habían trasladado a la habitación contigua. En el salón cada cual ocupaba el lugar de costumbre. Nicolás estaba sentado junto a la estufa ante una mesita donde le habían servido el té. A su lado, tumbada debajo de una butaca, había la vieja perra Milka, en cuyo hocico gris resplandecían sus ojos grandes y negros. Denisov, con sus blancos cabellos ensortijados, su bigote, sus patillas y la guerrera de general desabrochada, estaba sentado cerca de la condesa María. Pedro se sentaba entre su mujer y la vieja condesa. Contaba lo que a su juicio podía interesar a la anciana, cosas que había sabido por personas que en otro tiempo frecuentaban a su suegra y que habían formado un mundo real, viviente, particular. Sin embargo, los más de sus componentes, como la vieja condesa, andaban dispersos por el mundo y acababan sus días recogiendo las últimas espinas que habían sembrado durante su vida, lo que no era óbice para que, a juicio de aquella, constituyeran un mundo verdaderamente serio y real. Por la animación que se reflejaba en el rostro de Pedro, comprendió Natacha que quería contar muchas cosas interesantes acerca de su viaje, pero que no se atrevía a hacerlo delante de la condesa. Ello parecía disgustar a Denisov, que, por no pertenecer a la familia, no comprendía la prudencia de Pedro, de quien ya retirado se interesaba mucho por cuanto ocurría en San Petersburgo, e incitaba continuamente a Pedro a que relatara lo que acababa de suceder en el regimiento de Semyonovsky y hablara de Archievi o de la sociedad bíblica. Pedro se olvidaba de vez en cuando de la presencia de la vieja condesa y principiaba algún relato, pero Nicolás y Natacha se apresuraban a cambiar el tema de la conversación y se interesaban por la salud del príncipe Iván o de la condesa María Antonovna. Y aquel revuelo que se armó entre Gosnev y la señora Tatarinovna, que se ha apaciguado ya, preguntó Denisov. ¿Cómo? ¿Que no se ha apaciguado todavía? Exclamó Pedro. Completamente. La sociedad bíblica es ahora el gobierno. ¿Qué pasa? Preguntó la condesa, que ya había bebido su té y parecía buscar un pretexto para enojarse. ¿Qué has dicho? ¿El gobierno? No lo entiendo. Ya sabes, mamá, intervino Nicolás, que sabía de qué manera había de traducirse aquello en el lenguaje de su madre. Ya sabes que el príncipe Alejandro Nikolayevich Golitsyn, quien ha fundado la sociedad, pues bien, parece que es ahora muy poderoso. Archievi y Golitsyn constituyen ahora todo el gobierno, replicó imprudentemente Pedro. ¿Y qué gobierno? Todo le infunde miedo y ve conspiraciones por todas partes. ¿Pero cómo? ¿De qué se culpa el príncipe Alejandro Nikolayevich? Es un hombre muy respetable. Lo encontré en casa de María Antonovna, exclamó la condesa con tono disgustado y ofendiéndose aún más por el silencio que siguió sus palabras. Hoy se critica a todo el mundo. ¿Y qué mal puede haber en la sociedad evangélica?
La condesa se levantó y con ella los demás y con continente severo se dirigió al diván que estaba al lado de la mesa. En medio del penoso silencio que se había producido se oían las voces y las risas de los chicos. Evidentemente había surgido entre la chiquillería algún incidente jubiloso. Ya está, decía la voz de la pequeña Natacha dominando la de los demás. Pedro, sin quitar casi de los ojos a Natacha, dirigió una mirada de reojo a la condesa María y a Nicolás y sonrió alegremente. Eso sí que es una música maravillosa, dijo. Ana Makarovna debe de haber terminado su labor, opinó la condesa María. Ah, voy a verlo, dijo Pedro con transporte de gozo. ¿Sabes por qué me gusta tanto esa música? Añadió deteniéndose en el umbral de la puerta. Pues porque son ellos los primeros en darme a entender que todo marcha bien. Cuando llego de afuera, a medida que me voy acercando a mi casa, más se apodera de mí el miedo. Pero cuando al entrar llega a mis oídos los gritos de Andriuska, entonces me digo que todo va bien. Sí, ya sé lo que esto significa, confirmó Nicolás. Cuando Pedro entró en la habitación de los chicos, arreciaron los gritos y las risas. Ana Makarovna decía a la voz de Pedro, venga usted aquí, en el centro de la habitación, y cuando diga tres, y tú, ponte aquí, tú no te muevas y te tomaré en brazos. ¿Listo? Pues atención, uno, dos, gritó Pedro, y tras un nuevo silencio se oyó tres. La habitación se llenó de las voces entusiastas de los chicos. ¡Dos, dos! Exclamaron los pequeños. Se trataba de dos medias que Ana Makarovna, por un procedimiento que solo ella sabía, hacía al mismo tiempo y que cuando estaban terminadas separaba una de otra con gran solemnidad en presencia de los chicos.